Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta segunda jornada del seminario sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia que iniciamos ayer. Hoy la verdad es que contamos con unos excelentes invitados e invitadas, ¿no?, para abordar de la forma más detallada y concreta posible pues la realidad de la implementación de este proceso de paz. Yo quiero simplemente hacer una leve introducción a la temática, resaltando que la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha estos seminarios que van a continuar en el mes de diciembre con otros seminarios sobre la implementación del Acuerdo de Paz de Guatemala, que se cumplen ahora los primeros días de diciembre, se cumplirán 25 años de su firma, porque estamos convencidos que la implementación de este tipo de acuerdos es una forma evidente de alcanzar sociedades mucho más justas, ¿no? Los acuerdos atienden siempre a causas estructurales que han ocasionado conflictos y que deben ser corregidas para que no vuelvan a repetirse esos conflictos. A continuación vamos a dar la palabra a Luz Marina Monzón. Luz Marina Monzón es defensora de los derechos humanos desde larga data, ha realizado esa labor tanto ante la jurisdicción interna colombiana como ante jurisdicciones internacionales, en especial la jurisdicción interamericana. Ella es ampliamente conocedora del derecho a la verdad, ha sido investigadora en materia de memorias, ha trabajado sobre esta cuestión con el Centro Nacional de Memoria Histórica y una vez alcanzado el acuerdo de paz, se crearon 3 distintas instituciones que forman parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La primera, la Jurisdicción Especial para la Paz; la segunda, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; y la tercera, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Simplemente que yo recuerdo ahora mismo, en torno al año 2010, la Fiscalía de Colombia ya reconocía más de 50.000 personas desaparecidas. Eso, para que lo dimensionemos, es más de la suma de desaparecidos por las dictaduras militares argentina y chilena juntas. Luz Marina ha sido fue elegida por el Comité Nacional e Internacional de Escogencia como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es decir, es la persona que tiene a su cargo esta, sin duda, ingente pero también histórica responsabilidad, y hemos querido pues poder darle voz en este seminario para que nos hable también de la implementación del trabajo de su unidad tan importante. Muchas gracias, Luz Marina, tienes la palabra. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todas y todos, a los organizadores de este encuentro y de esta tan importante y pertinente posibilidad de hacer un balance, una visión de lo que está haciendo la implementación del acuerdo, pero también de una agenda postergada durante muchos años en Colombia. Yo quisiera pues también mandar un saludo a las personas que nos están viendo en esta presentación, y sobre todo a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil, a quien quisiera mencionar porque creo que es parte del acuerdo, es la movilización, la insistencia y la persistencia de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que se comprometieron por una salida política al conflicto, una salida negociada al conflicto. Entonces quisiera empezar por lo siguiente, quisiera hacer algunas consideraciones iniciales, y coincido. Anoche cuando estaba escribiendo decía, ¿será que estoy leyendo bien? Pero hoy ya Enrique me ha confirmado que estaba en lo cierto. Yo quisiera empezar por lo siguiente, que tiene que ver con la Agenda 2030, pero que ahorita voy a mencionar. Lo primero que quisiera destacar como motivo de conmemoración para Colombia, a 5 años de la firma del acuerdo, es que Colombia optó por una salida negociada con una de las guerrillas más grandes y de una existencia amplia en el tiempo, más de 5 décadas de existencia de la guerrilla.
El entonces juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, en relación con la importancia de una paz negociada, señaló esto: los estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad la obligación de prevenir hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que están a su alcance. Esta es una interpretación del derecho internacional, como lo decías, de que esto va tejiéndose y va instalándose como una necesidad. A veces los discursos parecieran decir es que no hay posibilidad de construir la paz, pero creo que el derecho ha ido reconociendo y la humanidad ha ido reconociendo que esta es no solamente una posibilidad, sino un derecho y una obligación. La paz, como dice el juez, la paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla. Quisiera remarcar esto porque a pesar de que se firme el acuerdo aquí o en cualquier otra parte, a veces siempre está en disputa, ¿no? Como decía, el acuerdo de paz se firma después de varios intentos de negociación frustrados y muy costosos en muchos sentidos, entre ellos en vidas humanas. Lo mencionaba Enrique, la Unión Patriótica fue producto de un primer intento de acuerdo con las FARC en 1984. Hoy en Colombia se habla de genocidio justamente por ese caso, porque fueron sometidos a persecución y eliminación permanente y sistemática quienes pertenecieron y pertenecen a ese grupo político. Por eso celebro que se haya llegado a la firma de eso y por eso me siento muy honrada de estar acompañada de quienes no han cejado en su esfuerzo porque hubiéramos llegado a ese acuerdo. Álvaro, de verdad mi respeto y honor de compartir este espacio contigo. Lo segundo que quisiera celebrar, y es la lectura que entiendo, escribía yo anoche, se propone con estas jornadas de balance sobre los acuerdos de paz en Colombia y Guatemala, es que la comunidad internacional y los gobiernos que se comprometieron con el impulso del acuerdo de paz dieron un paso adelante bajo los principios de la Carta de Naciones Unidas y que se retoman en los objetivos del desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030. Especialmente quisiera acá destacar el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas, pero también todas las que mencionaba Enrique hace un momento. A este respecto es importante indicar que la firma se logra, y esto quisiera destacarlo por lo que decías de Bell, que es el de la ley de la paz se va abordando a medida que se resuelve. ¿Y cómo se abordan? ¿O cuáles son las condiciones para abordar esa paz? Y quisiera destacar esto. Se llega a la firma de este acuerdo por la confluencia de distintos factores, pero quisiera mencionar lo siguiente: la voluntad política de las partes y la confluencia de distintas voluntades, compromisos éticos, políticos y sociales, figuras de distintos órdenes, gobiernos, comunidad internacional, organizaciones sociales y de víctimas, organismos humanitarios y expertos nacionales e internacionales, acompañaron, apoyaron y asesoraron el proceso de entendimiento, de reconocimiento y acuerdo entre las partes. Estos actores han mantenido su presencia, apoyo y compromiso en la implementación del acuerdo, lo cual ha significado tener mejores condiciones, y quiero destacarlo porque no es menor. Esa persistencia ha significado tener mejores condiciones para sortear diversas dificultades y obstáculos en el cumplimiento de lo acordado. Porque como se ha dicho aquí, ayer lo mencionaban, los procesos de paz tienen, por una parte, la etapa del acuerdo y la firma de ese acuerdo, y por otro lado, el proceso de construcción de paz. Y ahí es donde está quizás uno de los desafíos más grandes. El camino de construcción de paz en que nos encontramos hoy en Colombia, diría que tiene por un lado un escenario no exento de dificultades, obstáculos, incomprensiones, desencantos, escepticismos, y el mantenimiento de posturas o posiciones que se resisten a reconocer lo que es ya un hecho político, social y jurídico vinculante, así como también contextos globales e internos desafiantes. La pandemia ha impactado la celeridad en los procesos de implementación y la persistencia del conflicto armado con otros grupos armados.
que es necesario pensar también en una salida negociada. Por otro lado, también está la perspectiva de quienes vemos oportunidades, esperanzas y expectativas por un futuro mejor. Quiero compartirles que mujeres, hombres, jóvenes de distintas edades, algunos que viven con discapacidad, que residen en zonas rurales y urbanas, personas con orientaciones e identidades sexuales diversas, comunidades y pueblos étnicos que habitan cada día en medio del conflicto, están persistiendo y resistiendo y asumiéndose como agentes de cambio para las generaciones de hoy y del mañana. Ahora, sabemos que el camino de construcción de paz estará siempre sometido a este tipo de situaciones, cuando se trata de abordar y reconocer las consecuencias de las masivas violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, conflictos armados prolongados, y asumir la transformación o con determinación la transformación de las causas del conflicto siempre generará este tipo de tensiones. ¿Cómo enfrentar y superar los obstáculos y afianzar las esperanzas con un futuro mejor? Esa es la agenda acordada en La Habana, que tiene consistencia con la Carta Constitucional de 1991. Por ello es crucial que se cumpla de manera integral, rápida y sincrónica todas las partes del acuerdo. El proceso de construcción de paz también requiere voluntades, persistencias, creatividad e involucramiento activo de los distintos sectores de la población, los partidos políticos, las instituciones, los medios de comunicación y la comunidad internacional. La paz es un derecho y un deber que demanda tomar acciones cada día. Es una posición moral y ética contra la injusticia, la desigualdad y la negación del derecho a la vida digna. Frente a las elecciones próximas, el cumplimiento integral de los acuerdos y la agenda de paz tienen que estar presentes. No voy a hablar del sistema en su conjunto porque creo que el doctor Reyes lo va a hacer, pero solamente quisiera decir esto para introducir lo que es la unidad, lo que ha sido la implementación de la unidad. El sistema integral está compuesto, como se ha dicho, por 3 mecanismos y quisiera destacar para qué existen los mecanismos: para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que deben estar articulados y contar con la cooperación de instituciones encargadas de las medidas de reparación y garantías de no repetición. Aunque se tienen mandatos o competencias distintas, la base común del sistema de estos mecanismos es la verdad y la reparación de las víctimas y de la sociedad en general. La unidad. Nunca antes en un acuerdo de paz se había incluido al mismo tiempo todos los mecanismos, pero mucho menos se había establecido un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, y la razón es la que mencionaba Enrique hace un momento. No hay comparación en el continente de la dimensión de la desaparición forzada y la desaparición de personas en el conflicto armado como en Colombia. En México están hablando de 70.000 en este momento, que involucra todo el tema de migración, de narcotráfico y demás. En Colombia, desde 1948, de manera regular, han desaparecido personas, hasta hoy, y eso es inaceptable, es inmoral. Por eso, un acierto total, haber acordado la unidad de búsqueda como un mecanismo para construir la paz. No se puede construir paz si no nos hacemos cargo de más de 100.000 desaparecidos en Colombia, que persisten. ¿Y qué significa eso en términos de sociedad? Que hay miles de mujeres de nuevas generaciones heredando la búsqueda, haciéndose cargo de la incertidumbre y del dolor que significa no saber. Y creo que esto es sumamente importante de también celebrar. Quiero empezar por enfatizar que la búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho y una obligación jurídica y exigible de manera inmediata. Y lo digo porque la unidad se crea, voy a decir enseguida, se crea como un mecanismo humanitario extrajudicial, y entonces esto manda como un mensaje de buena voluntad, de que ojalá Dios quiera podamos encontrarlo. No, es una obligación jurídica, es una obligación jurídica vinculante,
para los estados y es un derecho de las víctimas y la sociedad saber qué ha pasado con los desaparecidos y las desaparecidas. Y eso me parece que es muy importante de tenerlo en la mente. O sea, es tan importante establecer la justicia en términos de responsables como también la verdad en términos de saber qué pasó, pero también en el mismo nivel saber dónde están esas personas desaparecidas, qué pasó con ellas. Me honra liderar un proyecto tan desafiante como importante para la construcción de paz en Colombia. Este proyecto representa la puesta en marcha de una entidad inédita en la estructura del Estado y con muy pocas experiencias comparadas en el mundo. Esta institución representa la respuesta postergada durante años a una exigencia persistente de miles de familias que buscan a sus seres queridos, que incidieron ante la mesa de negociación y que fue reconocida y atendida por las partes. La búsqueda de la verdad sobre las personas desaparecidas no cesa hasta no saber. Históricamente, pasen los años que pasen, van a seguir preguntando. Y creo que ustedes están enfrentando esto en este país. Esta institución implica un cambio en la respuesta del Estado, radical y coherente con la necesidad de quienes buscan a sus seres queridos, reconociendo que la búsqueda en un proceso judicial es ineficiente para atender las urgentes necesidades de las personas y la prioridad que debe darse en dicho proceso a las personas y su incertidumbre. Esta es una entidad del Estado. También esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de búsqueda, pero no necesariamente son del Estado, son instituciones del Estado con esta naturaleza. Es de creación constitucional, ya lo mencionaba el doctor Leiva, se estableció, se adoptó una reforma a la Constitución que incorporó el sistema integral como parte de la Carta Constitucional. Es una entidad autónoma e independiente respecto a los poderes que estructuran la organización ordinaria o permanente del Estado. Es extrajudicial, es decir, no recopila pruebas y no determina responsabilidades individuales. Y humanitaria, porque tiene en el centro las víctimas para agilizar las acciones de búsqueda. El método de trabajo de la unidad es la confidencialidad, que le da inmunidades y facultades. El periodo establecido para la unidad es 20 años de existencia. Prorrogables, dice, la ley podrá prorrogar. Y yo creo que hay una buena comprensión de la dimensión y la dificultad, o sea, contrario a la jurisdicción o la comisión que saben cuándo van a dictar sus sentencias y cuándo van a sacar su informe, la unidad hace todos los días muchas cosas por encontrarlos, pero no puede garantizar cuándo los va a encontrar. Porque la desaparición tiene por su propia naturaleza el ocultamiento. La competencia de la unidad es las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016 que entró en vigencia el acuerdo en circunstancias relacionadas con el conflicto armado, independientemente del rol que hayan tenido en el conflicto armado, tanto la persona desaparecida como quien lo busca. Por eso la unidad enfoca sus esfuerzos en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente, es decir, por razones políticas, personas secuestradas que la familia no volvió a saber, reclutadas que tampoco se volvió a saber sobre ellas, y la búsqueda de las personas que participan en las hostilidades, sean ellos miembros de la fuerza pública o de los grupos armados. Y esto es algo que las familias no tenían como posibilidad. Porque en un contexto de conflicto armado y desconfianza, ¿quién dice, mi hermano es comandante de una guerrilla o comandante de unos paramilitares y entonces vengo a buscarlos? No hay posibilidad. La entrada en funcionamiento de la unidad ocurrió en agosto del 2018, aunque las condiciones para el desarrollo de su mandato empezaron en junio del 2019. ¿Cuál es el mandato de la unidad? Ya voy a terminar, Santiago. Dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente y a las dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. ¿Qué significa buscar? Buscar a una persona desaparecida forzadamente o dada por desaparecida es establecer y determinar cuál fue su suerte. ¿Está viva o está muerta? Es la pregunta esencial de todos los familiares. Y determinar cuál es su paradero y llevarlas a sus familiares y a las comunidades cuando ello es posible. Finalmente, quiero
mencionar, son muchos los avances que hemos tenido francamente, pero quiero mencionar solo algunos que son posibles por un equipo de trabajo comprometido, profesional, dedicado con absoluta convicción a atender estas necesidades de búsqueda y del que me siento honrada representar y dirigir. ¿Cuáles son los avances de la unidad? Colombia cuenta por primera vez con una estrategia nacional y territorial de búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente y de las personas desaparecidas, dadas por desaparecidas, que estructura, planifica y organiza la búsqueda en territorios priorizados con la participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y en coordinación con las entidades con competencia en la búsqueda a nivel nacional y territorial. Bajo esta estrategia tenemos un plan nacional de búsqueda y 20 planes regionales que involucran la búsqueda de 27.000 personas. Con una lógica distinta, pero más o menos en la misma lógica de los macrocasos que describía el profesor Leiva, la búsqueda bajo planes regionales asocia desaparecidos por tiempos, por tipo de comunidades, por periodos históricos y por territorios. Y se estructura el plan regional asociando no solamente las solicitudes, sino también las personas reportadas como desaparecidas en un periodo histórico determinado. Esos son los planes. Entonces son planes que no buscan uno por una persona, sino que buscan masivamente a las personas bajo una, como digo, una estructura, una planificación y una organización. El segundo elemento importante de los avances de la unidad es la tarea pendiente, que nos hemos hecho cargo de la tarea pendiente del Estado en relación con quiénes son los desaparecidos, cuántos son los desaparecidos. Esta tarea ha sido asumida con la unidad en relación con las personas y en este momento hemos depurado algunas fuentes de información, nos falta muchísimo, que nos ha permitido decir hoy que en este momento, pero todavía con un horizonte de todavía completar información, podemos decir con certeza que tenemos 99.000 registros depurados. Es decir, que no están repetidos, que tienen información completa de las personas desaparecidas. Esto es una noticia. ¿Qué nos ofrece este ejercicio inicial? Información que contribuye a la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado con las personas desaparecidas. Una, ya lo decía, que desde 1948 aparecen reportes de manera invariable cada año de personas desaparecidas. Esos reportes muestran de manera más o menos consistente dos etapas críticas de la desaparición de personas en Colombia. Los años 80, que es la desaparición forzada a través de agentes del Estado, organismos de seguridad del Estado, y entre el 99 y 2005, que es el fortalecimiento de la estrategia paramilitar en Colombia. La desaparición forzada, esa es otra información que nos brinda este universo, ocupa el mayor porcentaje de las cifras. Esa información nos indica que las desapariciones tuvieron lugar en todos los territorios, aunque en algunas zonas con mayores reportes. El registro mayor de personas desaparecidas fueron hombres. Y en relación con las mujeres y con orientaciones sexuales o identidades sexuales distintas, no hay información disponible. Es incompleta o no existe. Eso es lo que nos está mostrando este tema. La información recogida por las distintas instituciones, como decía, no es completa, suficiente y consistente para poder caracterizar a los sectores de la población que fueron desaparecidos, ni sus condiciones sociopolíticas y económicas. 3. Avances. La recolección de información por parte de los firmantes del acuerdo y los comparecientes ante la jurisdicción que contribuyen a la verdad sobre la suerte y paradero de las personas desaparecidas. Hemos encontrado y recuperado los cuerpos de 34 personas con estos aportes, y a mí me parece que esto es sumamente importante. Cesó el sufrimiento de una mamá que llevaba 18 años buscando a su hijo reclutado a los 13 años. Esto es una gran noticia. 4, la articulación del mecanismo extrajudicial humanitario con el judicial para obtener mayores impactos en la búsqueda de las personas desaparecidas, que son las medidas cautelares de la jurisdicción. 5, el fortalecimiento de la respuesta del Instituto de Medicina Legal. Hemos trabajado profundamente y decididamente con ellos para poder ampliar la capacidad y decantar la información y completarla.
construcción de los enfoques diferenciales, técnicos y de género que garanticen procesos de búsqueda que incluyan, reconozcan los conocimientos y experiencias de quienes buscan y escuchen las necesidades de las víctimas en la búsqueda es un avance importante. Y finalmente, el alivio del sufrimiento de más de un centenar de familias y comunidades que pudieron concluir su proceso de búsqueda con el apoyo de la unidad, incluido el hallazgo de 5 personas vivas, que llevaban entre 30 y 21 años de no haber tenido contacto con sus familias en razón del conflicto. Eso me enorgullece mucho y digo, es el trabajo enorme, comprometido de un número importante de personas que hacen parte de la unidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz Marina.